Shalom, bienvenidos a este nuevo podcast. El tema de hoy es la fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Y para poder agradar al Padre es necesario tener fe. Vamos a ir aquí a lo que es el concepto de fe. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú cuando tengas ganas de orar, tienes que orar con fe, porque si tú dudas cuando tú estás orando y pidiendo, pues obviamente no vas a obtener lo que tú quieres, porque al Padre no le gusta un hombre que no tiene fe, que no cree, y aquí lo voy a agarrar. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tú tienes que mezclar esa fe con obras, haciéndote un sacrificio mismo a ti, haciéndote como un sacrificio mismo. O sea, usando tu cuerpo para hacer lo correcto, sería predicar, enseñar en la casa, lecciones, pero hay una forma de no adorarlo. Dice aquí Romanos 8:8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces si tú estás en la carne, ¿no? Haciendo las maneras del mundo, yo que sé, cometiendo adulterio, siendo un idólatra, rompiendo los mandamientos, estando en el mundo, pues esa forma de vida mundana no le agrada a Dios, y tampoco le agrada a alguien que no tenga fe. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces tú no debes de dudar cuando tú estás pidiendo por algo, y tú debes de orar de la forma correcta, ¿no? Es Yahweh Bahasham Yahweh Shai, lo que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando pues no sean cosas que a Él no le agraden. Tú tienes que orarle al Padre que a Él le agraden. No sé, sabiduría, entendimiento, ciencia, fe, que guianzas, cosas así, ¿no? No le vas a pedir por la mujer de tu prójimo. No le vas a pedir por cosas malas que a Él le agraden. No sé, digamos, millones de dólares, una vida de lujo, cientos de mujeres o algo así, porque muchas veces esas mujeres son como esa distracción en muchas de las ocasiones. Dice aquí Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Tú tienes que buscar siempre tener fe, porque si no tienes fe no vas a poder agradar a Dios. Siempre dudando, ¿no? Pidiéndole, y al fin del día la fe es un don de Dios. No es algo que... Por eso mucha gente no cree, porque Dios no le dio esa fe, ese regalo de fe para creer. Y dice aquí, mira aquí donde dice que la fe es un don, ¿no? Aquí dice... A ver, déjenme buscarlo. Un poquito de paciencia, por favor. Ok, dice... Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es que tú elegiste tener fe, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya. O sea, no es porque tú seas alguien tan importante que por eso tú tienes fe. No, eso es porque Dios mismo, pues Él tuvo misericordia y punto, te dio el don de la fe, ¿no? Para que no te jactes, porque somos hechura suya, creados en Yahushai para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, dice aquí, cuarto Esdras 6 y 28, en cuanto a la fe, florecerá, la corrupción será vencida y la verdad que ha estado sin fruto durante mucho tiempo será aclarada. Como los negros, latinos y nativos americanos, pues ellos son los israelitas, ¿no? Y ellos es una muestra de que eso es la fe. Y pues nosotros vamos a pasar por muchas dificultades, muchas pruebas para probar nuestra fe. Y si tú quieres ser salvo, vas a tener que creer en Yahushua, que es el Mesías. 1 Pedro 1:9, obteniendo como resultado la fe, de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Hechos 16 y 31, ellos respondieron, creen en el Señor Yahushua, y serás salvo tú y toda tu familia, toda tu casa, perdón. Entonces, tú puedes tener mucha don de profecía, tú puedes tener altos conocimientos, pero si tú no tienes amor, que es hacer ese trabajo, tú no eres nadie, ¿no? Porque el amor es un hecho, no palabras. Tú tienes que mezclar la fe con obras. 1 Corintios 13 y 12. Y si tuviera el don de profecía, entendería todos los misterios y todos los conocimientos. Si tuviera toda fe, como trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, tú tienes que complementar esa fe también con esa excelencia moral y con hechos, porque no solamente con palabras, porque con hechos es como tú demuestras que verdaderamente tú crees. Voy a aquí agarrar unos ejemplos de fe, ¿no? Dice Hebreos 11 y 2, porque por ella recibieron aprobación, testimonio los antiguos antepasados. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio por Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyos arquitectos y constructores Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto. Con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, innumerable como arena de esta orilla del mar. Todos estos murieron en fe y sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos, expatriados sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Dice, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció a su hijo. Fue él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Y por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras.
Por la fe Jacob al morir también bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre él el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Yahushai que el tesoro de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés también salió de Egipto sin tener la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y el resociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no le tocara a ellos. Por la fe pasaron al Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltará para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y los profetas, y quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, acapararon el filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados y aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. O sea, el mundo no era digno de estos profetas, ¿no? Y el mundo tampoco es digno de nosotros. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación, testimonio por su fe, no recibiendo la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, el punto es que es bueno tener mucha fe, ¿no? Cuando tú ores, cree lo que tú estás diciendo. Ten la convicción de lo que se va a lograr, siempre y cuando esto sea según el agrado de Dios, del Padre, ¿no? Y siempre ora por medio del Hijo. No pidas por cosas que no son justas o correctas, y tú vas a obtener sin duda lo que tú quieras. Entonces, con eso, pues muchas gracias por el video y hasta el próximo. Shalom.